país de Guatemala existen bastantes ministerios, cantantes, pastores, profetas, adoradores. Uno de ellos se llama Julio Melgar, una inspiración a una generación entera, incluyéndome a mí. Y estoy ahora acá en Guatemala, en el congreso que organiza Julio Melgar, que se llama Intencional. Julio, muchas gracias. Gracias, Marcos. Estoy acompañado del hijo de Julio, que es Lowsan. Lowsan, gracias por venir. Y lo que vamos a hablar hoy en Conversaciones Pastorales es esta dinámica. Esto, lo que me llama tanto la atención, Julio, es cómo has visto, has impulsado, has literalmente discipulado a este joven. Lo que primero quiero contarte y luego vamos a platicar con Lowsan. Pero ¿cuándo descubriste que tu hijo tenía esta unción y este talento que él tiene? Muy interesante. Bueno, primero qué honor estar acá y poder hablarle a la gente y compartir contigo, Marcos. Gracias. Tengo que ser muy honesto que eso empezó desde que estábamos adorando en casa y siempre tengo una imagen que nuestros ensayos invadía la presencia de Dios en nuestras reuniones y Lowsan estaba en su carruajito, ¿sí? O sea, muy pequeño. Muy pequeño. Y nunca olvido uno de esos días que cuando reaccionamos después de estar tirados en el suelo, tocados por el Señor, llorando, cuando volvemos así a la realidad. Lowsan estaba con sus piecitos y los hacía así y se reía. Y bueno, yo nunca olvido eso porque yo me puse a llorar ese día mucho de ver cómo él estaba, no sé qué estaba viendo. Pero creo mucho que en el ambiente que ha habido de adoración en la casa, el Señor le impartió. Pero llega un momento en que entonces el niño deja el carruaje, recogió por primera vez su guitarra, no sé si tocas guitarra, tocas piano o guitarra, las dos cosas. Guitarra un poquito. No, sí. Entonces, ¿a qué edad empieza eso en ti, Lowsan? Empecé más o menos como a los 14 años. Sí. Recuerdo que mi papá me enseñó mi primera canción. Ah, qué chévere. Una canción de él. Ahí empecé yo solito. Nunca recibí clases. Empecé por vista a aprender y me gustaba mucho. Empecé a mejorar poco a poco. Lowsan, ¿qué edad tenías cuando te diste cuenta que tu papá era alguien conocido, que llenaba auditorios y estadios y estaba en el escenario? ¿Qué edad tenías tú? Bueno, caí en cuenta eso más o menos a los 20 años. Hace poco. Ahora, esa es una sorpresa para mí. ¿Por qué tan tarde? Tal vez porque nunca estaba enfocado en verlo. No estaba enfocado en ver lo que estaba sucediendo. Pero tú sabes que él grababa, escuchaba sus canciones. Sí, pero no había dimensionado lo que estaba pasando. Ahora, esta es una pregunta interesante que te quiero hacer. ¿Algún día estabas viendo ministrar a tu papá y sentiste de parte del Señor, Señor, yo quisiera hacer eso? Sí. ¿Cuándo pasó eso? Creo que desde muy pequeño supe que quería servir al Señor. Primero que nada porque mi papá pues, siempre ha sido mi ejemplo en ese sentido. Y siempre admiré lo que él hacía hasta el día de hoy y ahí supe que quería hacer eso y de hecho he dejado de hacer cosas que yo quiero por hacer lo que el Señor quiere. Pero una en específico ahora no recuerdo. Julio, ¿alguna vez tú dijiste, Señor, qué chévere sería ministrar al lado de mi hijo? La verdad siempre soñé eso y desde muy pequeño yo vi a Lowsan así porque siempre fue como Dios hablándonos acerca de la vida de Lowsan, de lo que Dios iba a hacer con él, de nuestros 3 hijos, pero empecé a ver algo muy especial en Lowsan. Y yo sí tengo memoria de cosas muy fuertes de cuando él agarraba su guitarra y cantaba una canción. Nunca voy a olvidar la primera canción que empezó a adorar ahí en la casa. ¿Qué edad? ¿Cuántos años empezaste a tocar? Empecé como a los 14. 14, pues yo escuchaba en mi habitación, le decía, oye a mi esposa. Y Lowsan estaba cantando en su cuarto. Y yo me ponía a llorar. Malísimo. No, sabía solo una canción, pero y como las mismas notas cantaba algo más ahí y oía solo como murmullos y yo le decía, oye, tiene algo ese muchacho y nos ministraba a nosotros. Entonces eso
él va a ser alguien que le va a servir al Señor, Dios lo va a usar. ¿Tú te acuerdas cuál fue tu primera ocasión de estar en público ministrando? Sí. ¿Dónde fue Recuerdo eso? muy bien que empecé en un grupo de la iglesia, un grupo, un discipulado. No había quien lo hiciera. Y, de verdad, Esa es la historia de clásica tantos de historia. nosotros, ¿no? Que no llegó de verdad, la alabanza, métete tú. No había quien lo hiciera, pero mi líder en ese entonces me dijo, hacelo. Y empecé ahí en los grupos, éramos muy pocos, empecé ahí y ahí me fui metiendo poco a poco. Sí. Una pregunta. Para mí es claro que tu papá te ha afirmado mucho, ¿no? Te ha dicho palabras proféticas de afirmación. Tú puedes, eres ungido. La razón que lo digo es que los veo en el escenario juntos y es claro que tu papá te ha afirmado, tan así que te da ese lugar. Cuéntame, porque a mí me parece muy interesante, porque hay una generación de personas que nos están viendo que no tuvieron a un papá que los afirmó de esa manera. ¿Qué cosas le podrías decir a alguien de tu misma edad que no ha tenido a alguien que les afirme? ¿Cómo los puedes? Afírmalos tú ahora, es lo que quisiera que tú Sí, creo que mi papá ha sido para mí mi pastor, ha sido quien me ha enseñado. Pero más que eso, creo que el Espíritu Santo es quien me ha enseñado en el secreto, es el que me ha hablado, incluso es el que me ha hecho mejorar mi voz o lo que yo pueda hacer tocando la guitarra. Más que mi papá, aunque lo honro, pues creo que el Espíritu Santo es quien ha sido mi maestro. Y pues si hay personas que no han tenido alguien o el privilegio de tener a alguien como yo tengo a mi papá que me ha enseñado, pues creo que el Espíritu Santo está ahí y es Él quien puede enseñarte. Es Él el que nos da la medida que nos hace falta para que podamos hacer las cosas. Así es, así es. Julio, ¿qué podemos hacer los que somos de nuestra edad, tuya y mía, para poder impulsar a esta generación? Diles unos 2 o 3 consejos. Sí, hay un valor en eso muy fuerte. Creo que tenemos que disfrutar lo que Dios quiere hacer con esta generación y no sentirnos amenazados por ellos. Muy buena palabra. Sí, sentirnos realmente honrados, que hay una sinergia en esta generación. ¿Verdad? Dios es un Dios de generaciones, desde Abraham y así, Isaac, Jacob. Sí. Entonces, el valorar y honrar lo que Lowsan tiene, para mí ha sido de tanta edificación, porque yo mismo he salido ministrado y edificado por la vida de él. Así es. Y siempre digo, nuestros hijos van a ser como plantas de olivo alrededor de nuestra mesa, nos van a sustentar. Pero una cosa es que Lowsan es mi hijo, pero ¿cuál es mi posición cuando hay más personas que no son mis hijos biológicos, Claro. pero son esta generación? Y amamos eso. Hace poquito tuvimos a un tremendo muchacho que también Dios está usando, ¿verdad? Lowsan, Sí. en casa. Pedro Quintero. Pedro Pablo. Pedro Pablo Claro, está claro. en casa y recordamos los momentos donde aquellos dos adoraban Estamos ahí juntos. y creer en esa generación y en tantos muchachos que ¿Cómo hay. los encontramos, Es increíble. Julio? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿Cómo los descubrimos? Danos 2 o 3 tips de dónde están estos jóvenes, porque están a nuestro alrededor. Sí, algo que a mí me ha sorprendido saber que en estos ambientes de adoración hay un semillero impresionante. Solo es que nos demos la oportunidad de disfrutar lo que Dios está haciendo en esos ambientes. Y en la presencia de Dios nace todo eso. Dice que lo que es nacido de Dios vence al mundo. A mí me gusta mucho eso porque ahí están los profetas, ahí están los adoradores. Y es solo de ser humildes y sensibles. Yo oigo las voces y wow, y me voy, ¿y vos qué? ¿Cantás lo que estabas cantando? O alguna cosa así. Y hay una gama, la multiforme gracia de Dios está ahí. Y es hermoso. Escuché varias cosas decir ahorita a Julio Melgar. 1, no te sientas amenazado por la nueva generación. Disfrútalos. 2, observa lo que hay a tu alrededor, porque ahí hay un semillero, sobre todo en la palabra y en la presencia del Espíritu Santo. 3, también escuché esto ahorita, de todo esto que nos dijo, busca oportunidades donde tú puedas enchufarlos.
¿Cómo es esa experiencia de componer juntos? ¿Cómo es esa dinámica? Bueno, de hecho mi papá empezó a escribir la canción y yo la terminé escribiendo. ¿Han escrito varios juntos? puente. ¿Varias canciones? No. 3, 4. Tres Sí, o cuatro. sí, Ok, bueno, lo hemos hecho varias. ¿cuándo escriben una? ¿Quién empieza o cómo va la cosa? La mayoría de veces mi papá empieza y pues yo colaboro con él. Él es muy así. A ver, humilde. cuéntame tú entonces, Julio. No, es esa perfecta gracia. Fuimos a ver una obra de teatro increíble de la vida de Sansón, que la riega todo el tiempo y al final. Sí. Y ahí salimos llorando, tocados por Dios, y ahí nació la canción Perfecta Gracia, que le hace bien a la gente sin ver a quién. Wow. Y empecé a Esa cantar. frase, cuando yo la escuché ahora en la mañana que lo cantábamos, que le hace bien Hace bien sin ver a sin quién. ver a quién. ¿Cómo surgen estas poesías? Pues fue la obra, nos impactó muchísimo y esa frase se vino a mi mente, hace bien sin ver a quién, así la gracia. Una pregunta, cuando componen, ¿se proponen componer? Hey, mijo, venga, vamos a componer una canción. ¿O es algo que...? Es así siempre espontáneo. Nunca hemos podido, yo quisiera poder hacer. De hecho, yo digo, no soy compositor. No, nace, Dios mío, las Julio, canciones... ¿quién es compositor? Qué bueno que te reíste porque... No, en serio, no me considero un compositor. Sé que cuando estamos en un ambiente de esos hermosos del Señor, nacen en las canciones. Sí. Las mayorías han nacido en reuniones. Y ese día que hicimos esa canción, recordamos la obra de teatro y empecé a tocar la guitarra, o él la tocó y yo empecé a cantarla y él lo siguió y así. Los quiero felicitar y les quiero agradecer mucho que se tomen ese tiempo para hablar con nosotros. Son un gran ejemplo. Hay un versículo, ¿no? El último versículo del Antiguo Testamento que dice que Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres, los padres hacia los hijos, para que la tierra sea sanada, dice ese versículo, ¿no? Y yo creo que este es un gran ejemplo. Y por eso quería que ustedes conocieran a... Bueno, acá en Guatemala todo el mundo le dice Julito. No me puedo quitar el Julito. Julito y el gran Lowsan. Muchas gracias. Muchas gracias. Por tomarse este tiempo. Yo sé que tienen mucha gente allá abajo esperando. Gracias, un placer. Y aquí seguimos. Gracias.